Muy buenas, ¿cómo andan? Buen sábado, ya entrando en primavera, con un poquitito de calor. Algunas consideraciones sobre la escalada de tensión entre el sionismo y la resistencia palestina luego de que pasara un poquito de agua bajo el puente. Miremos la historia, analicemos el contexto y quizá podamos llegar a algunas conclusiones un poco más fundadas. Lo primero que debe señalarse para intentar comprender los hechos acontecidos esta semana en Franja de Gaza es que nada de lo que sucede en esa región del globo puede analizarse sin conocer mínimamente el devenir histórico. Como ya hemos dicho en infinidad de oportunidades, nada de lo que sucedió después de la Segunda Guerra Mundial puede observarse sin comprender el lugar preponderante que tuvieron potencias occidentales triunfantes como Estados Unidos o Gran Bretaña. Fundamentalmente porque fueron las impulsoras de lo que hoy conocemos como neoliberalismo, como globalización, como un orden tanto de la vida política como económica. De igual manera, el carácter imperial de ambas y sus respectivos intereses de dominación, de control e influencia en las distintas partes del globo fueron las que llevaron a apoyar a unos u otros según su conveniencia, sin importar demasiado las consecuencias en vidas humanas en esas disputas. Solo importaba a los fines de lograr otros objetivos más grandes. Lo sería para los británicos al apoderarse del control territorial de diversas partes del mundo de posguerra, y lo sería luego para los norteamericanos en su afán de convertirse en los gendarmes del mundo. Así será como los británicos prometerán tanto a árabes como a judíos, sionistas, la construcción de un Estado. A los musulmanes, un Estado musulmán para los primeros, un Estado judío para los segundos, o una nación. Por eso no se debe confiar nunca en los piratas, porque tienen por costumbre engañar. Algo que aprendieron muy rápidamente sus primos no tan lejanos, los norteamericanos. Estos últimos serían quienes financiarían y armarían hasta la actualidad al sionismo para convertirlo en un mini gendarme en esa región. Lo siguiente que debe de remarcarse es que ante la cloaca sionista, que reproduce casi al unísono la mayoría de los medios de comunicación, excepto honrosas excepciones, como siempre, digamos, es que la operación Diluvio Al-Aqsa no fue ni el inicio de un conflicto en la región, ni realizado únicamente por la Organización Político-Militar de Liberación de Palestina Hamás. De hecho, hay quienes afirman que es la primera vez en 50 años que 4 organizaciones de la resistencia palestina, excepto Al-Fatah, operan de manera conjunta contra Israel. Incluso, si hurgamos un poquito más, observaremos que también hay quienes afirman que los servicios de inteligencia, tanto de Egipto como la CIA, ya habían alertado al primer ministro Bibi Netanyahu sobre una posible operación en Gaza. ¿Hicieron caso omiso? ¿Dejaron hacer a propósito? ¿Con qué fin? ¿Por qué harían tal cosa? El analista geopolítico y fundador de la red Voltaire, Thierry Meyssan, señala 4 hipótesis que no son excluyentes entre sí y que podrían profundizarse. La primera es que los colonos instalados ilegalmente en Cisjordania están sobrerepresentados en el actual gobierno israelí y que permanecieron sordos y ciegos ante los preparativos que se estaban desarrollando en Gaza. La segunda hipótesis dice que Netanyahu está empeñado en acabar con la presencia palestina, tanto en Gaza como en Cisjordania, en ampliación de
o en aplicación de esa famosa fórmula, una tierra sin pueblo para un pueblo sin tierra. La tercera afirma que Netanyahu espera realizar su viejo proyecto de una guerra contra Irán y la operación en Gaza sería el pretexto idóneo para iniciar ese conflicto con la esperanza de extender la influencia de Israel en el Medio Oriente. Y la cuarta y última afirma que los norteamericanos seguidores de la línea straussiana esperan dar continuidad a lo que comenzaron en Ucrania y pretenden utilizar la operación palestina como pretexto para justificar la aplicación o la ampliación de la guerra contra Rusia. En una tónica similar, se podría citar al ex diplomático británico y director del Foro de Conflictos Alastair Crooke. Este tituló un artículo recientemente donde afirma que la sorpresa es que algunos se sorprenden. Repito, la sorpresa es que algunos se sorprenden. Esto obviamente en clara alusión a que si se presiona a un pueblo durante 75 años, se lo persigue, se lo asesina, encarcela, se le roba sus tierras. Y muy probablemente la reacción de ese pueblo no será tranquila y pacífica como pretende la pseudo progresía occidental y eurocéntrica. Es la doble moral de la progre pequeús, que hoy condena vehementemente al terrorismo de Hamás, pero que guardó un silencio de ultratumba durante estos 75 años cuando Israel bombardea indiscriminadamente Gaza y asesina palestinos a sus anchas. De hecho, según datos de distintos autores, este 2003 ha sido uno de los años donde más violencia ejercieron los colonos israelíes, tanto en territorio ocupado en Cisjordania como en Gaza. Según cifras oficiales, hasta el lunes previo al operativo Diluvio de Al-Aqsa, se contabilizaban ya 680 palestinos asesinados y unos 3.700 heridos civiles. Sin ir más lejos, un día antes de que sucediera esta operación, varios centenares de colonos israelíes ingresaron por la fuerza a la mezquita Al-Aqsa, que es el tercer templo en orden de importancia para el mundo musulmán, no solo para los palestinos, para los musulmanes. No poner el hecho en su contexto siempre nos llevará a errarle al vizcachazo. Eso es así. Y si encima se reproduce la propaganda sionista, que hoy por hoy están reproduciendo casi a coro, en su totalidad, los medios occidentales, no solo nunca vamos a entender realmente el conflicto, sino que posiblemente nos vamos a posicionar del lado del opresor. Además de que nos perderemos esa foto más grande en la que los jugadores globales aparecen y que hay vinculaciones con otros acontecimientos. Otras preguntas que surgen es ¿por qué ahora? ¿Qué hizo que Hamás realice esta operación en este momento? Y lo primero que hay que volver a resaltar es que no fue solo Hamás. Además participó la Yihad Islámica, que es más cercana, si se quiere, al Imam Khomeini, pero es sunita. El Frente Popular de Liberación de Palestina, que es una corriente marxista dentro de la resistencia palestina. Y el Frente Popular de Liberación Palestina, Comando General, que es otra organización. Por otro lado, hay que señalar que el gobierno de Netanyahu no estaba pasando por su mejor momento, precisamente. Está investigado por actos de corrupción, se alió con la extrema derecha, racistas directamente, que permitieron que se desvíe la atención de los varios procesos que buscaban enjuiciarlo. La ofensiva de la resistencia palestina sirvió de excusa en este caso
para que Netanyahu llamara a un gobierno de unidad que buscara, obviamente, que se olvide este hecho interno de acusaciones de corrupción, al tiempo que buscaba alinear, obviamente, a todo el arco político bajo sus directivas y cohesionar para intentar implementar su política global o su política de guerra total contra los palestinos. Y la cosa se puede volver más compleja si empezamos a profundizar y empezamos a ver que en el análisis entran otros actores, como por ejemplo la situación de debilidad que hoy vive Estados Unidos, sobre todo desde la aparición de China como un actor confiable y que puede mediar en conflictos. No hay que olvidar que, por ejemplo, recientemente ofició de nexo en el restablecimiento de las relaciones entre saudíes e iraníes. Eso no pasa todos los días. O el hecho de que la disputa ya conocida entre Egipto y la Hermandad Musulmana, de donde proviene Hamás, o el enfrentamiento histórico que tiene Siria o que tiene Israel con Siria, con Irán o con el Líbano, donde en el Líbano también tiene un gran peso el Hezbollah, incluso en Irak. Y obviamente el rol de la Turkish de Recep Tayyip Erdogan, que algunos como Meisans indican que es quien estaría detrás, hoy por hoy, de lo que sucedió. Y así podríamos agregar un montón de hechos, pero sería larguísimo este momento. Pero lo más importante, me parece, y por último, es como señala el analista cubano Leonel Nodal, que no hay que perder de vista que por más poderío militar de Israel y el apoyo de Estados Unidos y su armamento, podrán sofocar la sublevación y convertirla literalmente en un baño de sangre. Pero ello no va a matar la simiente rebeldía. Eso no va a impedir que el pueblo palestino siga luchando. Por más genocidio que cometan, difícilmente vuelvan a dormir tranquilos. Porque esa rebeldía les causa miedo. Y los sobrevivientes y los hijos se van a volver a levantar y van a volver a ir a la carga. Porque el único derecho que hoy por hoy le queda a los palestinos es el de resistir. Y el de resistir hasta vencer.